En primer lugar, estamos asumiendo un cargo de confianza. El titular de la entidad, el presidente del gobierno regional Puno, es quien tiene que definir hasta qué fecha nosotros vamos a asumir este cargo de confianza. ¿Por qué? Porque en principio somos personal nombrado, usted acaba de decirlo, y nosotros estamos al servicio del Estado. Si nos ha dispuesto de que asumamos este cargo de confianza, nosotros tenemos que estar hasta el último día que el presidente regional tome la decisión correspondiente. Claro, pero ¿cómo toma usted que sus compañeros nombrados hagan un paro y uno de sus principales pedidos sea este? El cambio que están pidiendo es a consecuencia de una solicitud, de un petitorio que ellos han hecho respecto a al pago sobre el artículo primero del decreto de urgencia 037. Como comprenderá, señor periodista, el presidente del gobierno regional Puno, esta gestión ha reconocido una deuda pendiente por más de 7 millones con una resolución ejecutiva regional 106 en el año 2005. En mérito a esta norma regional, nosotros hemos solicitado el financiamiento correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas, 7 millones de recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo ministro de Economía y Finanzas, desautoriza este recurso, lo declara improcedente. La Dirección Nacional de Presupuesto Público en su informe claramente señala que es improcedente esta aplicación de esta norma. ¿Tiene usted el documento? Primero, sí, lo tenemos en estos momentos, lo tenemos aquí. Ese es el documento de respuesta. Este es el documento de la respuesta donde el Ministerio de Economía y Finanzas declara improcedente la aplicación del artículo primero del decreto de urgencia 037. ¿El actual ministro de Economía o el anterior? El anterior ministro de Economía y Finanzas. ¿Del gobierno anterior? Así es. ¿Y qué dice el actual? Nosotros en el 2016 hemos solicitado, nuevamente hemos reiterado el financiamiento al actual ministro. Ya. Y ahí nuevamente se ratifica el actual ministro en el sentido de que es improcedente y que ya nos han dado la respuesta en el año 2015. De manera que, señor periodista, la vía administrativa está agotada la implementación de esta resolución ejecutiva regional 106. O sea, no es un capricho suyo, no es una muestra de incapacidad del presidente regional, sino es una decisión del Ministerio de Economía. Esa es la verdad. Así es. ¿Cuál es el segundo procedimiento a seguir? Tiene que ser sentencia judicial ejecutoriada. ¿Ya? Entonces, esto ya pasa a otra instancia, al Poder Judicial, donde tiene que tener sentencia judicial ejecutoriada. Con este dispositivo nosotros, con esa base legal, tendríamos que solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas su financiamiento, que pasa 7 millones de nuevos soles. ¿Pero cuándo saldrá esta sentencia? Va a depender mucho de la sentencia judicial. O sea, no hay otro camino. No hay otro camino, señor periodista. Debo aclarar a la población de la región Puno que el gobierno regional no puede incrementar remuneraciones, no está dentro de sus facultades. Todo incremento de remuneraciones depende del gobierno central y tiene que ser para todo el sector público. No solamente va a ser el incremento para la sede del gobierno regional. ¿Los trabajadores nombrados están haciendo una huelga por un incremento de sueldo? ¿Es lo que nos por la aplicación del artículo primero, quieren que se les pague. Al aplicar el artículo primero, 7 millones de soles y la continuidad, es un incremento que se le tiene que dar en la parte remunerativa, y esto no está en las facultades del gobierno regional. ¿En ningún gobierno regional del país se ha presentado ese mismo problema? No sabría decirle respecto a los demás gobiernos regionales, pero nosotros como gobierno regional de Puno hemos solicitado el financiamiento correspondiente y el Ministerio de Economía y Finanzas ha desestimado. ¿Esto usted no les ha explicado a los dirigentes? Nosotros hemos explicado no solamente a los dirigentes. El año pasado hemos tenido reunión con todos los trabajadores, información que le voy a entregar, señor periodista. Hemos entregado estos oficios con los que hemos solicitado y con los que nos han devuelto el documento del mismo ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ¿cómo califica usted esta medida, no? Porque si conocen que solo hay la vía judicial para hacer efectiva esta situación, ¿por qué insisten en un paro de protesta?
habría que preguntar al secretario general de Trabajadores de la sede del gobierno regional, a sabiendas por qué insiste. ¿Y por qué personifican en usted? ¿Por qué dicen Guillermina Cañapataña es la culpable y tiene que irse? ¿Por qué señalan eso? Porque esa resolución en su artículo 2 establece que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe gestionar el financiamiento correspondiente. Ese es el argumento. Nosotros hemos solicitado el financiamiento correspondiente y el MEFES no ha autorizado, lo ha desestimado este requerimiento. Imagino que esta situación no es nada cómoda para usted. ¿No ha pensado usted de repente en dar un paso al costado para evitar que...? Nosotros ya hemos puesto a disposición nuestro cargo en el año 2016 y el presidente... Así es, a fines del 2016 y el titular del pliego quien tiene que tomar las decisiones. Estamos 2 años en la gestión contribuyendo al desarrollo de la región Puno. O sea, no la han ratificado todavía. Sí, así es. No la han ratificado. Así es, señor. Correcto. Bien, hablemos ahora de la gestión del gobierno regional. Los detractores del doctor Luque y de esta gestión señalan que las cifras presentadas en la audiencia pública han sido maquilladas por usted, que no han sido reales, que no son objetivas, que prácticamente les han mentido, que todo son obras de continuidad, que no hay proyectos propios de la actual gestión regional. ¿Qué tiene usted que decir? A ver, señor periodista, en primer lugar, toda inversión pública, todo proyectos de inversión pública en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, está considerado en una programación multianual de inversiones. Sí, efectivamente, hemos concluido 92 obras entregadas en 2 años de gestión por más de 302 millones. ¿Y por qué hemos concluido? Así lo establece el marco normativo. Señor periodista, los proyectos que esta gestión va a iniciar también va a concluir la siguiente gestión. Nosotros tenemos proyectos en ejecución 54 obras por 768 millones de recursos. En expediente técnico tenemos 23 proyectos por más de 1.200 millones. Y dentro de ellos puedo mencionar, señor periodista, los proyectos con expediente técnico. Tenemos 97 instituciones educativas iniciales. Tenemos las carreteras Checa Mazucruz, Azángaro San Juan de Salinas, Desvío Huancané Chupa. Tenemos el Avenida Circunvalación de la ciudad de Juliaca, entre otros. En el tema del riego tenemos el riego tecnificado Huenque, que esta gestión lo ha actualizado el expediente técnico que ha dejado la gestión anterior, que son para gestión. El riego tecnificado Capilla, tenemos el de Yanjajagua, entre otros. Señor periodista, esta gestión ha avanzado con la elaboración de los expedientes técnicos. En elaboración, ¿qué proyectos tenemos? Politécnico Regional Los Andes de Juliaca, una institución educativa que pasa más de 41 millones de inversión. Tenemos varias instituciones educativas para la región Puno. Tenemos los hospitales. Esta gestión ha iniciado la elaboración de los expedientes técnicos del Hospital Materno Infantil, Hospital Manuel Núñez Butrón, Hospital de Ilabe y de Juli. Asimismo, en gestión tenemos el establecimiento de salud San Antonio de Putina, que va a iniciar este año la ejecución. Señor periodista, en la audiencia pública nosotros hemos informado con 99.9% de veracidad, con total transparencia, y ustedes lo pueden evidenciar en consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Para el año 2017 ha anunciado usted otra cantidad de proyectos, pero el alcalde de Salcedo, por ejemplo, se ha extrañado y dice, no está el Club del Pueblo. Efectivamente, no está considerado en el presupuesto institucional de apertura el Club del Pueblo. Debo señalar a la ciudad de Puno de que este expediente técnico se ha aprobado en el mes de diciembre del 2016. Por consiguiente, no podría estar en el presupuesto institucional de apertura. ¿Y por qué? Porque el presupuesto institucional de apertura nosotros hemos concluido en junio del 2016. Hasta ahí hemos trabajado la fase de formulación. En base a esa información de la fase de formulación, el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha considerado en el presupuesto institucional de apertura previa evaluación. En primer lugar, se ha considerado los proyectos de continuidad. ¿Y cuáles son esos proyectos de continuidad? Es la carretera Sina y Anaguaya, que debe concluir con más de 90 millones de inversión.
es la carretera Macusani-Abra-Susuya con 7 millones que está considerado en el presupuesto institucional de apertura. Los demás proyectos son nuevos, como es el caso de Desaguadero Queyuyo, con más de 63 millones de inversión. Es la carretera Santa Rosa de Guayata-Calacota, otra obra nueva que esta gestión también inicia la ejecución en el presente ejercicio. Tenemos el estadio de Azángaro, con 4 millones de inversión. Defensa ribereña, margen izquierdo y derecho del río Ramis, con 5 millones de inversión. Es el tramo 3. Es el tramo 3 de esta defensa ribereña, entre otros proyectos de inversión pública. Correcto. La obra Sina-Yanaguaya, con esos 90 millones, ¿se terminará al 100% el 2017 o no? Señor periodista, debo poner de conocimiento que esta gestión en el año 2016 ha hecho la apertura correspondiente. Ha unido las dos, entre Sina y Yanaguaya, del cual ustedes, señores periodistas, son testigos. Después de 70 años se tiene una carretera ya aperturada. La siguiente etapa es de ampliación. Y esa ampliación no se va a realizar en un solo año. ¿Por qué? Por el deslizamiento que se da. Esta obra tiene que concluir a más tardar en el año 2019 o 20, a nivel de afirmado. Ya, pero este año se inviertan... El financiamiento que se tiene para este año, los 15 millones de recursos, está priorizado un determinado monto para el puente Jerusalén. Ya. Y la diferencia es para seguir haciendo ya el ensanchamiento correspondiente en las partes más críticas. Hasta ahí se va a avanzar en el presente ejercicio. Esa es la verdad. Definitivamente requiere una adicional este proyecto. Tiene varios puentes. Quien habla ha transitado por esta ruta. Nosotros hemos ido a verificar la obra y conocemos la carretera Sina-Yanaguaya. El hospital para Puno, ¿cuándo el gobierno regional recibirá el expediente y cuándo se buscará el financiamiento y se mandará o convocará licitación? Bien, nosotros hemos recibido un contrato firmado para la elaboración del expediente técnico vía consultoría. Así es. Existe ese contrato. El financiamiento nos tenían que transferir MINSA en el año 2016. Fue observado el plan de contingencia, cuyo costo es de 25 millones y tenía que ser en el centro poblado de Jayuaya. Ha cambiado el escenario, ahora la infraestructura hospitalaria va a ser en el centro poblado de Jayuaya, Ciudad Jardín. Así es. El plan de contingencia o el hospital de contingencia se queda en donde está. En el Manuel Núñez Butrón. En Manuel Núñez. Ahí se van a invertir los 25 millones. Los 25 millones no se va a invertir ahí. Eso es para el Ministerio de Economía y Finanzas y para el Ministerio de Salud es un ahorro para ellos. Probablemente se va a invertir no más de 10 millones en operación y mantenimiento del hospital que está vigente a la fecha. Ese es un poco una mala noticia, ¿no? Hubiese sido bueno que los 25 millones se inviertan en el Manuel Núñez Butrón. Precisamente esa ha sido la observación, por el elevado costo en plan de contingencia. Yeah. Por eso hemos tenido que reformular nuevamente y definir que la infraestructura hospitalaria se ejecute en el centro poblado de Jayuaya. Yeah. Ahora bien, ¿cuánto hemos avanzado de ahí, de la observación del 2016 a la fecha? Hemos registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública los 600.000 soles que requiere adicional por el aisladores sísmicos que se tiene que considerar. Ahora bien, se ha cambiado el terreno y se requiere un nuevo estudio de suelos. Esa adicional lo tenemos que registrar a más tardar en esta semana. Y con esa información nosotros vamos a solicitar al Ministerio de Salud su financiamiento correspondiente para elaboración del expediente técnico en un primer momento. O sea, recién se va a elaborar el expediente técnico. Ha iniciado ya el consultor la elaboración del expediente técnico. Está en proceso, pero el financiamiento nosotros tenemos que asegurar porque MINSA es quien va a financiar. ¿Para cuándo cree usted que tendremos expediente técnico? Debería ser para junio, julio ya deberíamos contar con expediente técnico. ¿Debería o va a ser? Deberíamos contar. ¿No va a ser así? Deberíamos contar, ¿por qué? Porque recién vamos a gestionar el financiamiento correspondiente. ¿El financiamiento se gestiona con el expediente a la mano? No, el financiamiento se va a gestionar primero con el registro de esa adicional que requiere por el cambio del terreno. Ya, correcto. ¿Por qué? Ese es uno de los documentos que nos ha pedido MINSA
para solicitar el financiamiento correspondiente por la totalidad del costo del expediente técnico. Ya está definido, tenemos de acuerdo al contrato que se ha firmado con la empresa consultora por 2.200.000, pero a eso requiere 800.000 soles más adicionales. Dos temas finales, ingeniero. ¿Existe la impresión en la población de que esta gestión regional no hace obras, de que hay algunos actos de corrupción que involucran incluso a la familia del presidente regional, que los consultores no funcionan, que se están aprovechando de las instituciones públicas, que la gerente de planificación desvía el presupuesto a su gusto, a su conveniencia? ¿Existe esa impresión o eso es lo que se dice lamentablemente para ustedes en un sector, digamos, de la opinión pública y del periodismo local? ¿No cree usted que ha llegado la hora de hacer cambios duros, severos, radicales, para borrar esa impresión de repente equivocada o de repente cierta? Señor periodista, debo poner de conocimiento a la población de la región Puno. Los proyectos no tienen que adecuarse al presupuesto. El presupuesto tiene que adecuarse a la priorización de los proyectos de inversión pública. El artículo 2 de la Ley de Presupuesto del año 2016 establece claramente que cualquier modificación entre proyectos de inversión pública es con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Y todas, absolutamente todas las modificaciones que nosotros hemos realizado en el año 2016 cuentan con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. De manera que no estamos infringiendo ninguna norma legal. Quiero poner de conocimiento de la población de la región Puno que el presupuesto es dinámico, no es rígido. Eso tienen que entender. Respecto al tema de corrupción, señor periodista, no es competencia de esta Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto el tema de ver la transparencia total en la gestión, en el accionar del gobierno regional Puno. Nosotros desde esta gerencia hemos trabajado de una manera transparente, con total transparencia, podemos evidenciar con toda la información que se cuenta en esta gerencia. Respecto a los consultores, que hay influencia en las demás direcciones, gerencias, en las demás instituciones, eso considero de que la pregunta es para el presidente del gobierno regional Puno. Quien habla no podría dar respuesta respecto a ese tema. ¿No cree usted que debe haber cambios duros, radicales, severos, para enrumbar mejor la región, para dejar sin piso de repente a estas especulaciones y señalamientos? Definitivamente que sí, todo cambio es muy bueno. ¿Hay que oxigenar la gestión? Sí, estoy de acuerdo, señor periodista. Tiene que ser así. El gobernador regional solo ha cambiado a 2 gerentes. ¿Se requieren más cambios? No solamente ha cambiado a 2 gerentes, ha cambiado varios funcionarios. Dentro de ellos, el jefe de equipo mecánico está cambiado, el jefe de la oficina de personal también está cambiado, el gerente de desarrollo social, gerente de recursos naturales y la gerencia general están ya con los cambios correspondientes. El administrador mismo ha sido cambiado hace unos 4 meses o 3 meses ha sido cambiado, es nuevo administrador. Creo yo de que cada 2-3 meses no puede ocurrir cambios, el cambio tiene que ser mínimamente anual, porque de lo contrario se pierde la hilación, la secuencia de los trabajos. Guillermina Cañapataña está 2 años. ¿Cree usted que ya cumplió su etapa? En principio, nosotros estamos al servicio del Estado. Somos trabajadores del sector público. Estamos ocupando un cargo de confianza. Efectivamente, estamos 2 años de gestión en esta Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y es la primera vez que asumimos la Gerencia Regional de Planeamiento. Sí, de acuerdo al marco normativo, estamos 2 años de gestión. Si el presidente regional ve por conveniente, nosotros tenemos que retornar a nuestra plaza de carrera. ¿Se siente satisfecha? Así es. ¿No cree que se haya equivocado en algún momento? Hemos tratado en lo posible de que todo el accionar de la gerencia de planeamiento esté dentro del marco normativo. Por principio tiene que estar dentro del marco normativo. Ojalá que no haya errores por ahí. ¿No ha cometido un exceso? ¿No ha sido injusta con nadie? Señor periodista, si hemos injusto con alguien, la población nos tiene que juzgar. Nosotros hemos sido amplios, hemos visto los proyectos de inversión pública para que tenga beneficio la población de la región Puno, para todas las provincias de la región Puno.